Probablemente diste clic a este video porque te aterra esa idea de que un día simplemente te apagues, de que un derrame cerebral o una embolia lleguen de la nada, sin aviso, mientras desayunas o estás en el trabajo y te cambien la vida para siempre en un segundo. Es el miedo más común que escucho en mi consultorio, el miedo a lo súbito, a lo que no podemos prever. Pero déjame decirte algo que quizás te dé paz, o quizás te abra los ojos de una vez por todas. El cuerpo no es traicionero. El cuerpo casi siempre avisa. Ese evento repentino rara vez es el inicio del problema, es el desenlace. Existen señales, ruidos, pequeños cambios semanas o incluso meses antes que nos están gritando que algo no va bien con nuestras arterias y con nuestra circulación cerebral, pero que hemos aprendido a ignorar o a normalizar por el estrés. Hoy te voy a enseñar a leer esos avisos antes de que sea tarde, no para que vivas con miedo, sino para que tengas tiempo de actuar. Vamos a hablar de lo que nadie te explica sobre la niebla mental, el cansancio que no se quita durmiendo y esos pequeños mareos que en realidad son luces rojas en tu tablero. Soy la doctora Claudia Jiménez, médica especialista en metabolismo, y mi misión aquí es que tomes el control real de tu futuro antes de que te conviertas en una estadística. Si quieres entender el lenguaje de tu cuerpo y dejar de depender de la suerte, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Y antes de empezar, quiero leerte rápido en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido un síntoma raro, como un mareo fugaz, un olvido repentino o una debilidad en la mano que te preocupó en el momento pero decidiste ignorar porque ya se te pasó? Escríbelo abajo porque justo de eso vamos a hablar hoy. Hay una frase que escucho en el consultorio y que honestamente me genera una mezcla de frustración profesional y una profunda preocupación humana. Es esa frase que dicen los familiares cuando llegan a urgencias o cuando me cuentan la historia clínica de un padre o una madre que ya no puede hablar bien. Me dicen, doctora, es que fue de repente, estaba bien, desayunó normal y de la nada le dio el derrame. No sintió nada antes. Tengo que detenerme aquí y ser muy clara con ustedes desde el primer minuto. En medicina, y específicamente en la salud vascular y metabólica, la palabra de repente es casi siempre una mentira piadosa que nos contamos para no enfrentar la realidad. El cuerpo no se rompe de repente. El sistema vascular no colapsa porque sí un martes por la mañana. Lo que llamamos de repente es simplemente el momento en que el daño acumulado superó la capacidad de resistencia del cuerpo. Es el momento en que la estructura cedió. Pero las grietas, señores, las grietas estaban ahí desde hace años. El problema no es que el cuerpo no avise. El problema, y esto es lo que quiero que entiendan hoy para que no les pase a ustedes, es que no sabemos traducir el idioma en el que nos está hablando. Hemos sido educados en una medicina y en una cultura aquí en México que nos dice que si no hay un dolor agudo, insoportable, o si no hay sangre, entonces no es nada. Nos hemos acostumbrado a vivir mal. Nos hemos acostumbrado a sentirnos a medias, cansados, inflamados, y a eso le llamamos normalidad o le llamamos edad. Y esa normalización es la alfombra roja para el accidente cerebrovascular, para el infarto cerebral, para eso que coloquialmente llamamos embolia o derrame. Hoy quiero hablarles de lo que pasa antes, mucho antes de que la ambulancia tenga que llegar. Quiero hablarles de esos síntomas prodrómicos, esas señales sutiles, difusas, a veces tontas, que el cerebro envía cuando está sufriendo, cuando la circulación ya no es óptima, cuando la inflamación está ganando terreno, pero que ignoramos porque nos tomamos una pastilla para el dolor de cabeza y seguimos trabajando. Tengo que hablarles desde mi experiencia clínica, pero también desde mi realidad personal. Ustedes saben que yo no llegué a este enfoque de medicina metabólica por casualidad.
Yo vi a mi padre, a José Luis, un hombre disciplinado que se tomaba su pastilla para la presión a la hora exacta, colapsar neurológicamente, y la respuesta oficial fue mala suerte o cosas de la vida. No fue mala suerte. Fueron décadas de un metabolismo agredido que nadie se molestó en corregir porque los números en el papel decían controlado. Controlar síntomas no es curar, y esperar a que el cuerpo grite para empezar a escucharlo es la estrategia más peligrosa que pueden adoptar. Hablemos claro de qué es lo que sucede en el terreno biológico. Un evento cerebrovascular no es un rayo que cae del cielo, es un problema de tuberías y de filtros, si quieren verlo así, aunque es mucho más complejo. Imaginen que sus arterias, esos caminos por donde viaja la sangre que nutre a sus neuronas, se han ido volviendo rígidos. Han perdido esa flexibilidad maravillosa que tenían a los 20 años. Además, por el exceso de azúcar, por la insulina alta constante, que es el pan de cada día en la dieta mexicana, esas paredes internas de las arterias están inflamadas, están pegajosas. El flujo de sangre ya no es un río tranquilo, es turbulento, y el cerebro es el órgano más exigente de todo el cuerpo. Es un devorador de energía, pesa poco, pero consume una cantidad brutal de oxígeno y glucosa. Cuando ese suministro empieza a fallar, aunque sea de forma intermitente, el cerebro no se apaga de golpe, parpadea, como una bombilla cuando hay una bajada de tensión en la casa. Esos parpadeos son los síntomas que ustedes ignoran. Déjenme ponerles un ejemplo. Vamos a llamar a este paciente Roberto. Roberto tiene 52 años. Es un hombre productivo, trabaja en una oficina, tiene estrés, como todos. Roberto viene a consulta no porque crea que va a tener un infarto cerebral, sino porque su esposa le insistió. Y cuando le pregunto cómo se siente, su primera respuesta es: bien, doctora, lo normal. Cansado por la chamba, pero bien. Ahí es donde empieza mi trabajo de detective, porque bien para Roberto significa que no está hospitalizado. Pero cuando empiezo a escarbar, aparece la verdad. Roberto me cuenta que últimamente, digamos en los últimos 6 meses, tiene días en los que siente una especie de niebla. No es dolor de cabeza, es una sensación de que el pensamiento es lento, como si tuviera que empujar las ideas para que salgan. Me dice: a veces estoy en una junta y sé lo que quiero decir. Tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no sale. Me trabo o cambio una palabra por otra. ¿Qué hace Roberto? Se ríe, hace un chiste, dice: ya estoy viejo. Se toma un café cargado y sigue. Ese es el primer error fatal, esa pequeña afasia transitoria. Esa dificultad para encontrar palabras no es vejez, es una señal de hipoperfusión. Significa que por momentos el área del lenguaje de su cerebro no está recibiendo el combustible necesario. Es un aviso de que el sistema vascular está en el límite. Otro síntoma que veo constantemente y que se minimiza de una forma aterradora es el cambio sutil en la visión. No les hablo de quedarse ciegos de un ojo de repente. Eso ya es una urgencia mayor y la mayoría corre al hospital. Les hablo de cosas más pequeñas. Doctora, a veces veo como borroso de un lado o veo manchitas, pero parpadeo un rato, me tallo los ojos y se me pasa. Señores, el ojo es una extensión del cerebro. Si las microtuberías que alimentan la retina o el nervio óptico están sufriendo, es porque todo el sistema está sufriendo. Si eso les pasa y se les quita en 5 minutos, no es para celebrar. Es un accidente isquémico transitorio que el cuerpo logró resolver. El cuerpo disolvió el coágulo o compensó el flujo. Lo salvó, pero la próxima vez tal vez no pueda. Y nosotros seguimos pensando que es porque pasamos mucho tiempo frente a la computadora. Y aquí entramos en un terreno que me apasiona y me enoja a partes iguales: la fatiga y el sueño. Vivimos en una sociedad que aplaude el agotamiento.
Si no estás exhausto, no estás trabajando lo suficiente. Pero hay un tipo de cansancio que es patológico. Es ese cansancio que no se quita durmiendo. Pacientes como una mujer que vi la semana pasada, llamémosla Elena, de 48 años. Elena me decía: doctora, duermo 8 horas, pero me despierto como si me hubieran dado una paliza. Y a media mañana siento que me voy a desmayar. Tengo que comer algo dulce para revivir. Ojo aquí, esto es crucial. Esa necesidad de comer azúcar para revivir, esa fatiga plomiza, nos habla de una inflexibilidad metabólica severa. Nos habla de resistencia a la insulina. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la insulina con un derrame cerebral? Todo, absolutamente todo. La resistencia a la insulina es el motor de la inflamación crónica de bajo grado. Si sus células no pueden usar bien la energía, su cerebro está en crisis energética constante. Esa inflamación está dañando el endotelio, la capa interna de sus vasos sanguíneos. Elena no siente dolor en las venas. Elena siente cansancio. Siente que se le olvidan las llaves. Siente que está irritable. Siente mareos cuando se levanta rápido, algo que llamamos hipotensión ortostática, que a veces indica que el sistema nervioso autónomo, el que controla la presión arterial, ya no está reaccionando bien. Todos estos son síntomas prodrómicos, son el ruido antes del derrame, pero como Elena no tiene el colesterol en 300, su médico anterior le dijo: estás estresada, tómate unas vitaminas y relájate. El sistema médico tradicional, y lo digo con respeto pero con firmeza porque yo fui parte de él y sé cómo opera, está diseñado para apagar incendios, no para evitar que alguien juegue con cerillos. En una consulta de 15 minutos en el Seguro Social o en una farmacia, es imposible conectar los puntos. Te miden la presión en ese momento. Quizás sale un poco alta, 140/90. Te dan una pastilla. Tómese esto y nos vemos en un mes. Nadie le pregunta a Elena qué comió ayer. Nadie le pregunta si se despierta 3 veces en la noche a orinar. Signo clásico de descontrol metabólico. Nadie le explica que esa pastilla va a bajar el número en el aparato, pero no va a limpiar el sarro que tiene en las arterias si ella sigue desayunando pan dulce con café con leche y cenando quesadillas de harina todas las noches. El medicamento baja la presión, sí. Salva vidas en el momento agudo, sí, pero no construye salud. Y si el paciente solo mejora sus números mientras toma el fármaco, pero sigue sintiéndose cansado, con niebla mental y con mareos, el tratamiento está incompleto. De hecho, está fallando. Hay una desconexión brutal entre lo que sentimos y lo que los estudios dicen. ¿Cuántas veces he visto pacientes que llegan con su carpeta de análisis bajo el brazo y me dicen: doctora, me hice el check-up ejecutivo y todo salió bien. Estoy en rangos normales, pero el paciente tiene sobrepeso, tiene una barriga prominente que es grasa visceral, pura inflamación. Se queda dormido después de comer y tiene la libido por los suelos. Rangos normales es un término estadístico, no un término de salud. Normal en una población enferma como la nuestra no es sinónimo de sano. Es normal tener sobrepeso en México. Es normal ser prediabético en México. Es normal tener hígado graso, pero que sea común no significa que sea benigno. Esos rangos normales son el permiso que nos damos para no hacer cambios hasta que es demasiado tarde. Quiero que piensen en su cuerpo no como una máquina que funciona o no funciona, sino como un ecosistema. Cuando el ecosistema se altera, las primeras señales son sutiles. Hablemos del equilibrio y la coordinación. No me refiero a caerse al suelo, me refiero a esa torpeza nueva. Pacientes que me dicen: últimamente se me caen mucho las cosas de las manos, o siento que cuando camino, a veces me voy un poquito de lado, como si estuviera mareado, pero sin estarlo. El cerebelo y las vías motoras
son muy sensibles a la falta de irrigación. Si notan que su letra ha cambiado, que ya no escriben tan fluido, que les cuesta abotonarse la camisa con la rapidez de antes, no asuman que es artrosis o manos frías. Si es algo nuevo y persistente, hay que investigar la salud vascular. Y también está el cambio de carácter. Esto es muy doloroso para las familias. Mi papá era un hombre muy tranquilo y ahora se enoja por todo, está agresivo o está apático. Le da igual todo. La apatía, la falta de motivación, la depresión vascular, son síntomas de que el lóbulo frontal, el director de orquesta de nuestra personalidad, está sufriendo microinfartos o falta de riego crónico. No es que se haya vuelto un viejo cascarrabias, es que su cerebro está luchando por funcionar y eso agota la reserva emocional. Ahora entiendo perfectamente por qué ignoramos esto. Lo ignoramos porque da miedo. Da miedo pensar que algo anda mal en la cabeza. Y lo ignoramos porque el sistema nos dice que somos hipocondríacos si nos quejamos de cansancio. Pero sobre todo, lo ignoramos porque la solución real requiere trabajo y el ser humano busca comodidad. Es más fácil pensar que ese dolor de cabeza recurrente es por el sol, que pensar que tengo una hipertensión mal controlada que me está empujando a un evento cerebral. Es más fácil tomar un analgésico que dejar de comer ultraprocesados, que son los que me están inflamando. Pero mi trabajo aquí no es darles comodidad. Mi promesa con este canal no es decirles lo que quieren oír, es darles el control sobre su futuro. Y el control empieza por la verdad. Si ustedes tienen más de 35 o 40 años, su cuerpo ya no perdona como antes. La capacidad de compensación disminuye. Si tienen antecedentes familiares, si sus padres tuvieron diabetes, hipertensión o infartos, ustedes no pueden jugar a la ruleta rusa. La genética carga el arma, sí, pero el estilo de vida dispara el gatillo. Y créanme, en México estamos apretando el gatillo con una fuerza impresionante todos los días. ¿Qué hacemos entonces? ¿Vivir con miedo? No, el miedo paraliza y eso no sirve. Necesitamos vivir con atención y con disciplina. Si identifican estos síntomas, la niebla mental, los olvidos frecuentes, los mareos, la fatiga crónica, los cambios en la visión o el habla, lo primero es no entrar en pánico, pero sí entrar en acción. Ir al médico, sí, pero ir con las preguntas correctas. No vayan a pedir algo para el mareo. Vayan a decir, doctor, quiero evaluar mi salud metabólica y vascular completa. No solo quiero que me tome la presión, quiero saber cómo está mi insulina basal. Quiero saber cómo está mi proteína C reactiva, un marcador de inflamación. Quiero saber cómo están mis carótidas. Muchos médicos se van a sorprender. Algunos les dirán que no es necesario. Insistan. Es su vida, es su autonomía. Porque, y esto es lo más crudo que les voy a decir hoy, sobrevivir a una CB no siempre es salir adelante. Sobrevivir muchas veces significa quedar dependiente. Significa que alguien más te tenga que bañar. Significa perder la capacidad de decir te quiero a tus hijos porque las palabras no salen. Yo he visto a hombres fuertes, jefes de familia, llorar de impotencia porque no pueden mover un lado de su cuerpo. Y lo peor es la mirada de arrepentimiento, porque cuando hacemos la historia clínica hacia atrás, todos, absolutamente todos, recuerdan las señales, recuerdan el día que se les durmió el brazo y no le dieron importancia, recuerdan los meses de insomnio y dolor de cabeza matutino, recuerdan que el cuerpo avisó. La prevención real, la que yo defiendo, es incómoda. Exige que dejemos de comer productos que nos venden como comida. Exige que nos movamos aunque estemos cansados, porque el músculo es el órgano que más nos protege contra la inflamación. El sedentarismo atrofia los vasos sanguíneos. Si no usan sus músculos,
están invitando al deterioro vascular. Exige que prioricemos el sueño como si fuera una medicina, porque durante el sueño es cuando el cerebro se limpia de toxinas. Si no duermen, su cerebro se intoxica, literalmente. No busquen soluciones mágicas. No hay un té para limpiar las arterias que borre 20 años de Coca-Cola y sedentarismo. Eso es mentira. Hay bioquímica, y la bioquímica se corrige con hábitos constantes, repetidos día tras día. Quiero que se lleven esto. La ausencia de una crisis no es salud. Que hoy no estén en una camilla de urgencias no significa que estén ganando la batalla. Observen a sus familiares. Si ven a su papá que camina arrastrando un poco los pies, que se le va la onda más de lo normal, no lo justifiquen con la edad. Llévenlo a revisar su metabolismo, ajusten su alimentación, quítenle las harinas refinadas y el azúcar que son veneno puro para el endotelio vascular. Hidrátenlo, háganlo caminar y obsérvense a ustedes mismos. ¿Cómo está su claridad mental hoy? ¿Cómo está su energía a las 4 de la tarde? ¿Tienen dolores de cabeza tensionales 3 veces por semana? Eso no es vida. Y sobre todo, eso no es seguro. Estamos a tiempo. Mientras no haya habido un evento catastrófico, el cuerpo es increíblemente agradecido. Si le quitan la agresión, si bajan la inflamación, las arterias pueden mejorar su función, la presión puede regularse, el riesgo puede bajar drásticamente. Pero tienen que tomar la decisión de dejar de ser cómplices de su propia enfermedad. El sistema de salud está rebasado. No esperen a que el gobierno o las instituciones vengan a salvarlos o a educarlos sobre qué comer. Ellos ya demostraron que no pueden o no quieren hacerlo con la contundencia necesaria. La responsabilidad es individual. Es de puertas para adentro de su casa. No quiero verlos en la lista de estadísticas del próximo año. No quiero que sus hijos tengan que decir, fue de repente. Quiero que ustedes sean los que rompieron el ciclo, los que entendieron que la salud se construye con disciplina, no con suerte. Escuchen los susurros de su cuerpo antes de que se conviertan en gritos, porque cuando el cuerpo grita, a veces ya no hay vuelta atrás. Cuídense, pero cuídense de verdad. No solo tomando pastillas, sino tomando el control. Nos vemos pronto.